España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que asen, en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad, la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae, España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía ante el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento. Y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. César Vallejo, a lo largo de sus obras, mantiene búsquedas clave relacionadas con el espíritu humano, la condición social y la naturaleza de la renovación del lenguaje para acercarlo a su entorno. Su última etapa de creación está dedicada a la producción de uno de sus libros más representativos, Poemas Humanos, en el que explora la faceta más cercana a su condición de revolucionario y defensor de las causas sociales. Su obra anterior, Trilce, había significado un gran compromiso con la vanguardia y la asimilación de un lenguaje renovador, un trabajo que había causado gran controversia en su entorno literario, pero es precisamente en la creación de Poemas Humanos que Vallejo se apropia una voz que algunos han descrito como profética y otros le han dado el valor de la solidaridad. La situación social y política que vive España en ese momento y su participación en los eventos de la Guerra Civil llevaron a Vallejo a crear un capítulo final para Poemas Humanos, en el que reveló la hazaña de los combatientes comunismo y anticipa la caída de la esperanza republicana. El capítulo que se convertiría en un libro póstumo, España, aparte de mí este cáliz, revela el contexto político del momento y la evolución literaria que se dio más adelante al considerarlo un conjunto de poemas sin precedentes en Hispanoamérica y uno de los más representativos de la condición humana presente en los difíciles acontecimientos de este conflicto. César Vallejo, escritor y poeta peruano, nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, en el seno de una familia tradicional. Trabajos literarios abarcó varios géneros, entre ellos el ensayo, la novela, la poesía y el cuento. El desarrollo de su obra pasó por 3 fases: modernista, vanguardista y revolucionaria, caracterizándose por una marcada expresividad
y un lenguaje bien cuidado y estructurado, escribiendo así después del humo de las zanjas que lo llevaron a Francia. Este trabajo que parece arrancado de su último aliento, España, aparta de mí este cáliz, trabajo centrado en la Guerra Civil Española que se llevó a cabo en julio de 1936, tras la ofensiva de Franco antes de la victoria electoral republicana. Para este poeta, este conflicto no solo significó el conflicto entre dos posiciones políticas y militares, sino también la apertura a una nueva visión de la construcción social, un sentimiento que expresa muy emocionalmente en sus escritos, porque nos da una visión panorámica del tremendo sentimiento de solidaridad que se le dio durante estos eventos difíciles y la visión colectiva que estos eventos le brindan. Dice en este documento, refiriéndose a los motivos que impulsaron esta guerra y su incondicional apoyo: por primera vez, la razón de una guerra cesa de ser una razón de Estado para ser la expresión directa e inmediata del interés del pueblo y de su instinto histórico. Manifestados al aire libre y como a boca de jarro, por primera vez se hace una guerra por voluntad espontánea del pueblo. Por primera vez, en fin, es el pueblo mismo, son los transeúntes y no ya los soldados, quienes sin coerción del Estado, sin capitanes, sin espíritu, sin armas ni kepis, corren al encuentro del enemigo y mueren por una causa clara, definida, despojada de nieblas oficiales, más o menos inconfesables. Estas palabras, producto del espíritu que se instaló en Vallejo durante este tiempo, son un preámbulo integrador de las motivaciones que construyeron el proyecto creativo de España, aparte de mí este cáliz, manteniendo la posición del humanismo revolucionario en el que la poesía es el baluarte principal de sus creencias. Viviendo personalmente este momento y sintiéndolo en carne propia, esta fue la razón central para la creación de estos conjuntos de poemas. Su trabajo mantiene búsquedas clave relacionadas con el espíritu humano, el estado social y la naturaleza de la renovación del lenguaje para acercarlo a su entorno. Como se puede apreciar en el recorrido cronológico de la guerra, los momentos más esenciales puestos en la elaboración de los 15 poemas que configuran España, aparta de mí este cáliz, se corresponden con la precisión de su recorrido, hasta culminar en la derrota de este humano propósito. Paradójicamente, Vallejo muere el 15 de abril de 1938, Viernes Santo, coincidiendo con algunas de sus profecías puestas en alguno de sus anteriores poemas. Las siguientes son las fechas en las que cae alguno de los pueblos en España durante la Guerra Civil. Málaga, 10 de febrero de 1937. Guernica, 26 de abril de 1937. Bilbao, 19 de junio de 1937. Gijón, 19 de octubre de 1937. Fechas estas que se corresponden con la creación de su último poemario y la progresiva agonía de César Vallejo. Es realmente significativo que Vallejo pronunciara en su lecho de muerte la frase «España, me voy a España». España, aparte de mí este cáliz, es un poemario creado durante los últimos meses de 1937. Lo componen 15 poemas que reúnen la visión humanista y solidaria de la última etapa creativa de Vallejo. Fue publicado en 1939, póstumo a la muerte de su autor. Fue impreso y editado por los soldados del ejército republicano en Cataluña. Los antecedentes biográficos de Vallejo muestran que su infancia estuvo fuertemente influenciada por el carácter religioso a nivel familiar. Este podría ser un dato explicativo de esta postura en sus diferentes poemarios. Su escritura comprometida rebasa los propósitos de la guerra, abre sus alas hacia la condición determinada por el origen, acudiendo a una buscada identidad brindada por el lenguaje y la ideología proyectada en el marco del conflicto. Vallejo se muestra como defensor de la identidad poética,
sobre los límites que le impone la guerra. Se dirige al ser humano a su requerida respuesta en el complejo acertijo que contiene la esperanza, a la unidad que expresa la socialización de una causa. Es un poema testimonio que reúne diferentes sentidos. Le habla al hombre su respuesta requerida en el complejo acertijo que contiene la esperanza, la unidad que revela la socialización de una cosa. Vallejo es el ícono de la vanguardia, que sería una buena razón para las nuevas voces. Este texto abre una poesía de solidaridad, que reconoce las huellas de la historia sin quejarse de sus consecuencias. El lenguaje que nos muestra este poemario es el profético. Vallejo adquiere el carácter de profeta a partir de las revelaciones que hace sobre su muerte y la caída del Frente Republicano en la Guerra Española. Su voz es más amplia, recoge los elementos verbales y de diálogo que han identificado, creando un poemario intemporal que puede estar vigente en cualquier momento de la historia, ya que la condición humana está tejida por conflictos devastadores. En España, aparte de mí este cáliz, Vallejo utiliza en su lenguaje la combinación de la métrica, refiriéndose a la construcción y combinación de los versos de una composición poética, y el verso libre, verso que no está sujeto a rima ni a metro fijo y determinado, rompiendo así las concepciones del uso hermético que es la dificultad de conocer, entender o descifrar el lenguaje organizado sin desvalorizar la estética del lenguaje, no la herencia de la poesía clásica y modernista a la que acuden sus versos en forma de destellos momentáneos, utilizando así una combinación de recursos literarios. España, aparte de mí este cáliz, es una colección de poemas que no corresponde a un solo periodo o una sola voz. No tiene antecedentes en la literatura latinoamericana y su revelación sigue siendo válida en nuestra cultura al conectar sentimientos que van más allá de los retrasos lingüísticos y las herencias políticas. Determina un espíritu común que se convertirá en un ícono para los discursos que actualmente insisten en dividir en dos bandos. Vallejo construyó un libro que inicia en un momento crítico para la sociedad española, que el tiempo ha convertido en una huella perpetua e insistente de los marcos de configuración que nos identifican como raza, lenguaje y sujeto histórico. Vallejo se desvanece con el tiempo como creador de esta serie de poemas, dejando atrás un ser que denuncia el comienzo de la esperanza desde un fin común.